Hola a todos los que disfrutan de esta historia. Antes de empezar, déjennos saber en los comentarios desde qué rincón de España nos están viendo. No olviden darle like y suscribirse para que nuestro canal siga creciendo y podamos traerles más historias fascinantes. Embarazada de pocos meses. Mi marido me abandonó en una gasolinera porque su hermana me difamó. Desolada y hambrienta, me encontré con un anciano desaliñado. Sígueme, se arrepentirán. 2 horas después, el director del banco llamó en pánico. Mi esposo palideció al ver su cuenta bancaria a cero. Esa mañana, el sol apenas se asomaba tímidamente por la persiana algo desgastada de la cocina. Yo ya estaba inmersa en el trajín de la sartén y la espátula. El aroma del ajo frito y la salsa de pimiento asado llenaba la pequeña estancia. Como siempre, vestía solo un camisón de algodón con estampado floral, cuyos colores se habían desvanecido por los continuos lavados. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera con una goma elástica, sin una gota de maquillaje. Para Javier, mi esposo, y para Clara, su hermana, que vivía con nosotros, mi apariencia era fuente de constantes burlas y reproches. «Ay, Sofía, a estas horas ya hueles a guiso de toda la vida. ¿No podrías cocinar algo más? ¿Elegante? ¿Unos espaguetis o una tostada con aguacate que no huela a ajo quemado?» La voz chillona de Clara interrumpió mi concentración. Me giré un instant. Sonreí levemente, aunque mi corazón se sintió oprimido. Esto es el desayuno que le gusta a Javi, Clara. Además, si cocináramos pasta todos los días, no nos daría el presupuesto de la compra. Clara puso los ojos en blanco con desdén y se sentó a la mesa del comedor, absorta en su móvil de última generación. Poco después, Javier salió de la habitación. Ya estaba impecable con su camisa de marca, planchada y perfumada intensamente. Nuestras apariencias eran como la noche y el día. Él, un ejecutivo joven de éxito. Yo, una simple criada en mi propia casa. «Buenos días, Javi. El desayuno está listo», dije, sirviéndole un plato de huevos revueltos con jamón y tomate rallado. Javier posó el plato con una mirada de menosprecio. Suspiró profundamente, como si contemplar la comida fuera una carga insoportable. «¿Huevos revueltos otra vez? ¿No tienes imaginación como esposa? Mira a las esposas de mis amigos. Por la mañana, publican fotos de sus desayunos de fruta fresca o batidos detox. Yo, en cambio, me defendí en voz baja, intentando no iniciar una discusión matutina. Siempre las mismas excusas. «Basta ya», gritó Javier de repente. «Eres una tacaña, Sofía. El dinero que te doy es suficiente si no fueras tan calculadora. Eres una pueblerina, Sofía. No sabes vivir con estilo. Mira a Clara. Sabe cuidarse. Tú, siempre con esos atuendos de estar por casa, pareces una mendiga». Bajé la mirada, contemplando mis pies descalzos. «Javi, estoy ahorrando para pagar la hipoteca y la cuota del coche. Este mes tenemos muchos gastos». «Bah, solo dices eso porque te da pereza gastar dinero en arreglarte», replicó Clara, masticando una galleta de la lata. «Javi es un ejemplo, Sofía. ¿No te da vergüenza tener una esposa que ni siquiera es digna de ir contigo a una boda? El otro día, cuando te invitó a cenar a ese japonés, te negaste, diciendo que era caro, cuando Javi quería invitarte. «Es que un solo plato de sushi allí cuesta lo mismo que nuestra compra para 3 días, Clara», me defendí. «Necesitamos tener un fondo de emergencia». Javier golpeó su cuchara contra el plato, produciendo un sonido metálico agudo. «Basta de hablar de dinero por la mañana, que se me quita el apetito. Me voy. Y no me prepares almuerzo. Me da vergüenza llevar comida tan barata a la oficina». Javier cogió su maletín y salió sin siquiera besarme la mano ni despedirse como es debido. Clara me sacó la lengua y corrió tras su hermano. «Javi, llévame a la parada del autobús, porfa». La puerta principal se cerró de golpe. Un silencio sepulcral envolvió la casa. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, mojando mi viejo camisón. No lo sabían, no tenían ni idea. No soy tacaña. No es que no quisiera presentarme bien, es que conocía la verdadera situación financiera de Javier. Su sueldo como director financiero era considerable, pero su estilo de vida y el de Clara eran mucho más. La tarjeta de crédito de Javier estaba al límite. Al mediodía limpié la mesa con el corazón hecho añicos. Después de lavar los platos, fui a mi habitación y cogí mi smartphone, el único artículo de lujo que guardaba en el cajón de mi ropa interior. No era un móvil barato, como Javier pensaba que usaba a diario. Abrí la aplicación de la banca online. En la pantalla aparecía el saldo de mi cuenta personal. No era dinero de Javier, sino el remanente de los ahorros de mi difunto padre, que había estado invirtiendo discretamente en acciones a pequeña escala, sin que Javier lo supiera. Miré la notificación de la factura de la tarjeta de crédito de Javier que llegaba a mi correo electrónico. El correo que yo había vinculado porque Javier era demasiado perezoso para gestionar su administración,
El total de la factura era de 1,5 euros. Vencía hoy. Javier seguramente lo había olvidado o fingía hacerlo. Si no se pagaba hoy, los intereses le asfixiarían, y los cobradores empezarían a acosar su oficina. Su orgullo se haría añicos si sus compañeros de trabajo supieran que estaba ahogado en deudas por mantener su aspecto de ejecutivo impecable. Con dedos temblorosos presioné el botón de transferencia. Transferencia realizada. Mi saldo de ahorros se redujo drásticamente de nuevo. El mes pasado, pagué la cuota del coche que llevaba 2 meses atrasada. Este mes, su tarjeta de crédito. Me llevé la mano al pecho, sintiéndome ahogada. Está bien, Sofía. Lo importante es que Javi no pase vergüenza en la oficina. Que piense que soy tacaña. Mientras él esté a salvo de las deudas. Lo importante es que esté a salvo, murmuré para mí misma. Por la tarde, Javier envió un mensaje de texto. No un agradecimiento, sino una foto del volante de su coche con el lujoso reloj que llevaba puesto de fondo. El mensaje decía: por suerte, el límite de mi tarjeta de crédito ya está normalizado. El banco sabe que soy cliente prioritario, así que me lo han ampliado automáticamente. Esta noche cenaré algo especial con Clara. Tú, quédate en casa y termínate esos huevos revueltos. Sonreí con amargura al leer el mensaje. Creía que el banco le ampliaba el crédito así como así, que las deudas de miles de euros desaparecían por arte de magia. ¡Qué tonto!, murmuré, acariciándome el vientre que empezaba a abultarse ligeramente. Sí, estaba embarazada de pocos meses, y Javier ni siquiera se molestó en preguntar si tenía náuseas hoy. Por la tarde, cumplí con mi rutina de esposa devota. Preparé su baño caliente, planché su ropa de cambio y limpié la casa hasta que brilló. Cuando Javier regresó, su semblante era alegre, diferente al de la mañana. Sofía, el café. Por favor, nada más sentarte en ese sofá tan cómodo, ordenó. Le llevé una taza de café negro sin azúcar, su preferido. Hoy en la oficina mis compañeros elogiaron mi nuevo reloj. Dijeron que va perfecto con mi imagen de persona exitosa, presumía Javier, con los ojos brillantes mirando al techo. Si hubiera hecho caso a tus consejos de ahorrar, no me habrían valorado así. La apariencia es una inversión, Sofía. Tú eso no lo entiendes. Clara, que acababa de llegar con varias bolsas de compras de marcas de lujo, intervino. Exacto, Javi. A Sofía solo le importa el precio del pimiento y la cebolla. No tiene nivel para hablar de inversión en imagen. Yo me limité a callar, tragando toda esa amargura. En mi interior, pensaba, la inversión que tanto pregonas la paga tu esposa, a la que tanto desprecias, con sus ahorros, pero mi boca permaneció sellada. No quiero arruinar su felicidad ilusoria. Que él viva en su mundo de ensueño. Yo soportaré la carga de la realidad. Sin embargo, no sabía cuánto tiempo más podría seguir con la máscara de esposa tacaña, mientras mis ahorros se consumían por su avaricia. Esa noche, la atmósfera en el salón era más animada de lo habitual. Javier veía un programa de motor en la televisión. Clara, por su parte, hojeaba una revista de viajes recién comprada. Yo me senté en un rincón del sofá, doblando la ropa limpia recién sacada del tendedero. La ropa de Javier y Clara ocupaba la mayor parte de la pila. Tejidos caros que debían tratarse con cuidado. Javi, la semana que viene hay un puente, dijo Clara de repente, haciendo que Javier diera un pequeño respingo. Podríamos ir de escapada. Mis amigas acaban de publicar fotos en una villa de la sierra que está muy de moda. Tiene piscina climatizada y vistas a la montaña. Sería perfecto para crear contenido en Instagram. Javier la miró, con el ceño ligeramente fruncido. Pude ver la inquietud en sus ojos. Como esposa encargada de las finanzas del hogar, aunque él nunca lo admitiera abiertamente, conocía perfectamente la situación económica de Javier. Su efectivo era escaso. Su tarjeta de crédito acababa de ser saldada, gracias a mí, pero seguramente temía usarla de nuevo de forma desmedida, pues el mes pasado el banco le había advertido, algo que él me había ocultado. No sé, Clara, ¿a dónde iríamos? ¿Fuera de la ciudad, Javi? Mis amigas dicen que es genial, insistió Clara. Javier intentó ganar tiempo. Ya veremos. Sus manos golpeaban nerviosamente el reposabrazos del sofá. Sí, hombre. Javi, ¿no podemos quedarnos en casa todo el tiempo? Es aburrido. Además, Sofía también necesita un descanso, ¿verdad? Clara me miró con una sonrisa forzada, como si se preocupara por mí. En realidad, solo necesitaba mi voz para presionar a Javier. Miré a Javier. Sabía que le costaba negarse. No podía rechazar la petición de su hermana por falta de dinero, sin perder prestigio. Javi, si no hay fondos suficientes, no pasa nada si nos quedamos en casa. Además, tengo muchas náuseas últimamente. Me da miedo marearme en el viaje, dije, intentando ofrecerle una salida a Javier para que no perdiera la cara.
Sin embargo, en lugar de agradecerme que lo defendiera, Javier se sintió ofendido. Su ego masculino estaba herido. ¿Quién dice que no hay fondos? Tú siempre menospreciando a tu marido. El dinero no es un problema para mí. Eso es. Así me gusta, Javi, exclamó Clara regocijada. Entonces, ¿nos vamos el viernes por la tarde, Javi? Quiero reservar la villa ahora mismo para que no se agote. El precio es considerable, 100 euros la noche, pero las instalaciones son geniales. El rostro de Javier palideció momentáneamente al oír el precio, pero forzó una carcajada. Jaja, 100 euros no es nada. Clara, reserva para 2 noches, incluso. Mi corazón se encogió. 200 euros solo por dormir 2 noches. Y ni siquiera me había dado el dinero para la compra del próximo mes. Pero me quedé callada. Sabía que si decía algo más, solo me llamarían tacaña y aguafiestas. La noche se hizo tarde. Javier entró en el dormitorio con el rostro ensombrecido. Abrió su cartera sobre el tocador y soltó un gruñido al ver que solo le quedaban unos pocos billetes de 100 euros. Abrió la aplicación de la banca online en su móvil y tiró el teléfono suavemente sobre la cama. El saldo no era suficiente para pagar la villa, ni los gastos de viaje de lujo que Clara pedía. Fingí dormir de espaldas, pero mis ojos seguían abiertos. Oí cómo llamaba a alguien en voz baja, quizás intentando pedir dinero prestado a algún amigo, pero pareció que no tuvo éxito. Se revolvió el pelo con frustración. Al día siguiente, mientras Javier se duchaba, me levanté más temprano. Abrí mi cajón secreto de nuevo. El sobre marrón, con el efectivo de los dividendos de las acciones que había liquidado la semana pasada, seguía allí, cuidadosamente guardado. En realidad, ese dinero lo tenía destinado para los gastos del parto y la compra de ropa de bebé. Pero al ver a Javier, que no pudo dormir en toda la noche por vergüenza, mi corazón se ablandó. Al fin y al cabo, él era mi marido. Tomé 100 euros. Los metí en un sobre blanco liso. Delante, escribí con un rotulador negro. Ahorros para la compra que he apartado. Úsalos para necesidades urgentes. Con el corazón latiendo con fuerza, deslizó el grueso sobre en el maletín de Javier, justo al lado de su portátil. Esperaba que de esta manera se diera cuenta de que me preocupaba por él, de que mi aparente tacañería había dado frutos en un momento de necesidad. Esperaba que me agradeciera, o al menos, que fuera un poco más amable conmigo. Una hora después, Javier estaba listo para ir a trabajar. Revisó su maletín para asegurarse de que no se olvidaba de ningún documento. De repente, sus dedos tocaron el sobre. Lo sacó con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?», murmuró. Lo observé desde la puerta de la cocina. Mi corazón latía con fuerza esperando su reacción. Javier rasgó el sobre, y sus ojos se abrieron al ver la pila de billetes rojos en su interior. Leyó mi letra en el sobre. Por un instante, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Miró hacia la cocina, como si me buscara. Pero entonces Clara salió de su habitación, bostezando. «Javi, ¿has transferido el dinero de la villa esta mañana?» «La villa ya está reclamando». La expresión de Javier cambió al instante. Su orgullo volvió a tomar el control. Sonrió ampliamente, ocultando el sobre rasgado y mostrando solo el dinero. «Claro que sí. Justo ahora iba a depositarlo en efectivo. Por casualidad, encontré un bono de la empresa que se me había extraviado en la bolsa». «Wow, en serio, Javi. Es mucho dinero». Los ojos de Clara se volvieron verdes al ver el dinero en las manos de Javier. «Sí, por supuesto. Es mi rendimiento trimestral. Olvidé que había retirado efectivo y lo había guardado aquí». Javier mintió con fluidez, sin el menor atisbo de culpa. Salí de la cocina con una bandeja de té caliente. Fingiendo que acababa de llegar, Javier me miró con arrogancia, olvidando la nota del sobre que acababa de leer. «Toma, Sofía», dijo Javier, agitando el dinero delante de mi cara. «¿Ves que tu marido tiene dinero? Te preocupaba el coste de las vacaciones, pero tengo ahorros que tú no conoces. Así que deja de controlar mis finanzas». Mi pecho se oprimió. No solo no me agradeció, sino que usó mi dinero para presumir y humillarme de nuevo. «¿Es dinero de bonificación, Javi?», pregunté en voz baja, dándole una oportunidad para ser sincero. «Sí, ¿de quién crees que va a ser? ¿Tu dinero? ¿Qué? ¿Cómo ibas a tener tu dinero así? Tú solo sabes juntar las monedas del cambio de la compra», se burló Javier riendo, y luego le dio algunos billetes a Clara. «Toma, para que te compres ropa nueva para las vacaciones. Así no avergüenzas a tu cuñada». «Gracias, Javi, eres el mejor». Clara abrazó a Javier con alegría y me miró con desprecio. «Ya ves, cuñada. Aprende de Javi. No solo sabes dar de comer al señor. Javi comida barata que lo avergüenza en la oficina». Sostuve la bandeja de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor no era por el dinero que me quitaba. Estaba dispuesta a ayudar a mi marido, pero esta falsedad, esta mentira,
hería profundamente mi dignidad. Prefería culparme de ser una esposa inútil en lugar de admitir que estaba siendo ayudado por su propia esposa. Bueno, me voy ya. Recuerda preparar la ropa para las vacaciones. No traigas esa ropa de mendiga tuya. Solo me avergüenzas, dijo Javier antes de marcharse con Clara, dejándome petrificada en el salón. Llegó el día de la partida. Solo llevaba un pequeño bolso de mano con unos pocos vestidos de estar por casa y un vestido sencillo que parecía un poco más digno. Javier y Clara, en cambio, llevaban grandes maletas de marca relucientes. «Ay, Sofía, vamos a una villa de lujo, no de vuelta a casa en autobús económico», comentó Clara al ver mi bolso de mano, cuya punta estaba ligeramente desgastada. «No cargues ese bolso, Sofía. Cuando hagamos el check-in, déjalo en el fondo del equipaje. Déjala, Clara. Una pueblerina que va a un palacio sigue siendo una pueblerina», replicó Javier, encendiendo el motor del coche. «Suban, no se demoren, que luego habrá atasco». Me senté en el asiento trasero, mientras Clara se sentaba delante, al lado de Javier, como si ella fuera la dueña de la casa en ese coche. Durante el trayecto, charlaban animadamente sobre los restaurantes caros que visitarían y los lugares turísticos de moda. Yo solo me quedaba en silencio, acariciándome el vientre y mirando el paisaje que huía. Tenía un mal presentimiento, un sentimiento de que estas vacaciones no terminarían bien, que la falsedad que Javier construía sobre mis sacrificios se convertiría en una bomba de tiempo a punto de estallar. Y, en efecto, no sabía que una gran catástrofe me esperaba a mitad de camino, una catástrofe que cambiaría mi vida para siempre. El viaje hacia la villa, anunciada como unas vacaciones de lujo, se sintió como una tortura. El aire acondicionado del coche, ajustado demasiado frío, calaba mi piel, cubierta solo por mi sencilla ropa. Mientras tanto, Clara y Javier tarareaban al ritmo de las canciones pop que sonaban a todo volumen. Me senté atrás, sola, como una invitada no deseada en su feliz reunión familiar. A veces, me acariciaba el vientre, que empezaba a sentir retortijones por estar sentada demasiado tiempo en una posición incómoda. El asiento trasero del coche de Javier era algo estrecho por culpa de las compras de Clara que no cabían en el maletero. Clara, sentada en el asiento del copiloto, no dejaba de presumir de las joyas que llevaba puestas. Levantaba las manos, dejando que la luz del sol que se filtraba por el parabrisas reflejara en el anillo de diamantes que adornaba su dedo anular. «Es una locura, Javi. Este anillo hace que mis manos se vean tan elegantes. Mis amigas morirán de envidia cuando lo vean», parloteaba Clara, admirándose en el espejo. «Este diamante es auténtico, ¿sabes? No como el anillo de bodas de Sofía, que es de oro bajo, viejo y vulgar». Solo pude suspirar, mirando el anillo de bodas en mi dedo. Era sencillo, pero su significado era sagrado para mí, a diferencia de ellos, que medían todo en quilates y brillo. Elegí el silencio, intentando cerrar los ojos un momento para aliviar el mareo que comenzaba a atacarme, mezclado con el penetrante olor a perfume del coche y el olor a cuero nuevo de los asientos. No sé cuánto tiempo dormí, quizás una hora. Me desperté cuando el coche frenó bruscamente, y los gritos de pánico de Clara llenaron el habitáculo. «Imposible, imposible que se haya perdido», gritó Clara histérica. Rebuscó en su bolso con rudeza, sacando todo su contenido sobre su regazo y el salpicadero del coche. Pintalabios, polvos, cartera, todo se desparramó. «¿Qué pasa, Clara? ¿Qué ocurre?», preguntó Javier, en pánico. Sus ojos alternaban entre la carretera y su hermana. «Mi anillo, Javi. Mi anillo de diamantes se ha perdido», gritó Clara. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de rabia. Me lo quité un momento para usar crema de manos. Lo puse aquí, en el posavasos. Luego me quedé dormida un rato. Cuando me desperté, el anillo ya no estaba. Javier detuvo el coche en el arcén, que era un poco más ancho. «Busca con calma. Quizás se ha caído debajo del asiento», dijo Javier, intentando calmarla, aunque su propia voz sonaba tensa. El anillo costaba miles de euros. Y sabía que Javier lo había comprado a plazos con su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito cuya factura acababa de saldar en secreto. Los tres empezamos a buscar. Javier palpó debajo del asiento del conductor. Clara, histérica, revolvía la alfombrilla del coche. Yo también intenté ayudar, agachándome para buscar entre los asientos traseros. «No está, Javi. No está». Clara empezó a llorar, pero luego su llanto se detuvo de repente. Se giró hacia atrás, mirándome con una mirada penetrante que me erizó el vello. Esa mirada no era de tristeza, sino de acusación, llena de odio. «Seguro que fue ella», siseó Clara. Su índice, esbelto con uñas bien pintadas, apuntaba directamente a mi cara. Me quedé boquiabierta. «¿Qué quieres decir, Clara? No finjas que no sabes nada, Sofía», gritó Clara.
Cuando dormí, Javi tuvo que parar un momento para echar gasolina y usar el baño. Yo dormí delante. Solo Sofía estaba despierta en el coche. Seguro que Sofía cogió el anillo cuando no miraba. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. Esa acusación era tan cruel e irracional. Dios mío, Clara. Por Dios, no lo cogí. Yo también dormí todo el camino. Acabo de despertar cuando empezaste a gritar. ¡Ja! ¿Qué ladrón confiesa? Si confesaran, las cárceles estarían llenas. Clara se desató. Se giró completamente hacia mí. Sofía es pobre. Siempre me ha envidiado a mí y a Javi, ¿verdad? Te cegó el brillo de mis diamantes. Confiesa ya. ¿Quieres vender el anillo para comprar comida? Javi, por favor, dile algo a tu hermana. Yo no podría haber hecho eso. Le supliqué a mi marido, esperando una mínima defensa de su parte. Yo era su esposa. Él debería conocer mi carácter. Yo, que había cubierto sus carencias económicas. ¿Cómo podría robarle a su hermana? Sin embargo, esa esperanza se hizo añicos. Javier me miró con una frialdad llena de sospecha. Sofía, si lo cogiste, devuélvelo ahora. Es un anillo caro. No me avergüences. Estamos de vacaciones. No dejes que un asunto criminal arruine todo. ¿Me estás acusando también, Javi? Mi voz temblaba. Las lágrimas empezaban a acumularse en mis párpados. Soy tu esposa, Javi. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Demuestra que no lo cogiste, replicó Clara. Sin permiso, me arrebató mi bolso de mano, que estaba en el asiento trasero. Clara, no. Es mi privacidad. Intenté recuperar mi bolso, pero Clara fue más rápida. Con rudeza, tiró mi bolso, derramando todo su contenido sobre el estrecho asiento del coche. Mis bragas, mis viejos camisones, mis humildes artículos de aseo, todo se desparramó. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Solo Javier miraba, sin impedir que su hermana hiciera nada. Clara revolvió la pila de mi ropa con asco. ¡Puaj! Ropa de mendiga. Huele a rancio. Me lo lanzó a la cara. Revisó cada bolsillo. Abrió mi cartera, que solo contenía unas pocas monedas, porque mi dinero grande estaba en el cajero automático que escondía en mi ropa interior, no en la cartera. No está aquí, refunfuñó Clara después de no encontrar el anillo entre mis cosas. Seguro que lo lleva puesto. Javi, dile que se registre el cuerpo. Basta, grité. Ya no soportaba la humillación. Las lágrimas corrían a borbotones. No soy una ladrona. Son ustedes unos exagerados. Pisan mi dignidad por un objeto inanimado. Clara, busca bien entre tus cosas antes de acusar a alguien. ¿Te atreves a gritarle a mi hermana? Javier explotó de repente. Golpeó el volante con fuerza. Eres pobre, traes problemas, y ahora te atreves a enfrentarte. Clara es la víctima aquí. Es normal que sospeche de ti. Tú eres la que más necesita dinero entre todos nosotros. Necesito dinero, Javi. ¿Olvidas quién te paga las facturas del crédito? Estuve a punto de mencionar el pago de su tarjeta de crédito, pero me contuve. Si lo decía ahora, Javier se sentiría aún más humillado, y quizás me odiaría aún más por sentir lástima de él. ¿Quién necesita dinero? Desafió Javier. ¿Quién te pide dinero para la compra todos los días? Mujer desagradecida. Ya tienes suerte de que me casé contigo. Te llevo de viaje y tú creas problemas. Clara resopló, cruzándose de brazos. De todos modos, no quiero saber nada, Javi. No quiero compartir coche con una ladrona. O confiesa, o la dejas aquí. Las palabras de Clara fueron como gasolina arrojada sobre un fuego de ira en Javier. Me miró por el espejo retrovisor con una mirada que nunca antes había visto. Una mirada de puro odio. Como si fuera una suciedad pegada a sus caros zapatos. ¿Has oído eso, Sofía? La voz de Javier bajó, pero estaba llena de amenazas. Has arruinado nuestro estado de ánimo de vacaciones. Has hecho llorar a mi hermana por perder su posesión favorita. Eres un verdadero pájaro de mal agüero. Juro por el bebé que llevo en mi vientre, Javi. No lo cogí, sollocé, acariciándome el estómago. Intenté usar a nuestro hijo como último escudo para tocar su conciencia. Bah, ni siquiera es seguro que sea mi hijo si la madre es una ladrona, dijo Javier sin pensar. Una frase tan dolorosa que sentí como si mi corazón fuera atravesado por una daga. La atmósfera en el coche se volvió muy tensa. Javier volvió a encender el motor con rudeza, acelerando a fondo hasta que el coche se lanzó a toda velocidad, adelantando a otros vehículos de forma temeraria. Su ira estaba desbordada. Yo recogí mi ropa esparcida con manos temblorosas, volviéndola a meter en el bolso, que ya no tenía forma. Mi corazón estaba destrozado, no por ser acusada de robar, sino por ver lo poco que valía ante los ojos del hombre que amaba. Prefería creer en los prejuicios de su hermana que en la honestidad de su esposa. Amaba más un anillo de diamantes que los sentimientos de su esposa embarazada de su hijo. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de naranja rojizo, una señal de que el sol pronto se pondría. Pero para mí,
La oscuridad apenas comenzaba. Me quedé sentada en silencio, apretando el borde de mi vestido, rezando en silencio para que Dios me diera la fuerza para superar esta noche. No sabía que Javier estaba planeando algo mucho peor que simples gritos. Estaba buscando un lugar para desechar la basura que consideraba un estorbo para su lujoso viaje. El coche se alejó rápidamente por la carretera exterior, que empezaba a oscurecer. Ya no hubo conversación después de la gran discusión, solo el rugido del motor acelerado al máximo y la respiración agitada de Javier, todavía dominado por la emoción. Clara ya había dejado de llorar. Ahora estaba absorta en su móvil, quizás contando a sus amigas o a su madre sobre la malvada cuñada que le robó el anillo. De vez en cuando, me miraba con desprecio a través del espejo retrovisor. El cielo estaba completamente negro cuando Javier giró bruscamente el volante a la izquierda, entrando en una zona de descanso. Un pequeño área de servicio que parecía estar poco transitada. No era una gran área de servicio con restaurantes y luces brillantes. Era solo una vieja gasolinera con iluminación tenue, una pequeña capilla abandonada y un aseo público con la puerta rota. Mi corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. «Javi, ¿qué hacemos parando aquí? ¿Está muy solo?», pregunté en voz baja, intentando romper el inquietante silencio. Javier no respondió. Apagó el motor y se desabrochó el cinturón de seguridad con un movimiento brusco. Sin mirarme, salió del coche, cerró la puerta del conductor de golpe y rodeó el coche para ir hacia la puerta trasera, donde yo estaba sentada. La puerta a mi lado se abrió de golpe. El frío viento de la noche golpeó directamente mi rostro. «Baja», ordenó Javier con frialdad. Me quedé boquiabierta, mirándolo con incredulidad. «¿Qué, Javi? Dije que bajes. Tus oídos están sordos. Tú». Su mano se extendió, agarrando mi brazo y tirando de mí a la fuerza. «Ay, duele, Javi». «Suéltame». Intenté resistirme para que mi cuerpo no cayera al asfalto, pero la fuerza de Javier era mucho mayor. Me arrastró fuera del coche como si fuera un saco de patatas. Mi pie tropezó con la acera del bordillo, y casi me caigo si no me hubiera agarrado a la puerta del coche. «Javi, reza a Dios, Javi. Estoy embarazada», grité, sujetándome el vientre. El miedo ahora se apoderaba por completo de mi cuerpo. Javier me empujó hasta que retrocedí tambaleándome. «Precisamente por eso quiero que aprendas. No quiero llevar a una ladrona en mi coche. No quiero ir de vacaciones con alguien sin dignidad como tú». Clara bajó la ventanilla delantera. Su rostro mostraba satisfacción al ver mi sufrimiento. «Toma, por eso no hay que tener manos largas. Es un castigo para la gente desagradecida. Javi, por favor, no me dejes aquí. Está oscuro, Javi. Está solo. Tengo miedo». Lloré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Intenté agarrar la mano de Javier, pero él la apartó bruscamente. «Reflexiona sobre tus errores aquí. Piensa dónde escondiste el anillo». Javier señaló mi cara con un dedo tembloroso de ira. «Cuando tu cerebro se aclare, entonces pensaré si te recojo o no. Pero esta noche, no esperes dormir bien en la villa». «Javi, mi cartera. Mi bolso sigue dentro». Recordé mi bolso, que Clara había tirado al suelo del coche. Javier echó un vistazo dentro del coche, luego cogió mi bolso de mano, que ya estaba revuelto, y me lo tiró. El bolso cayó sobre la tierra embarrada. «Toma, recoge tu basura». Pero mi cartera principal, que contenía mi DNI y algo de cambio, se había caído entre los asientos cuando Clara la revolvió. Javier no la vio y no le importó. «Javi, por favor, no tengo nada de dinero. Mi móvil está sin batería, Javi. ¿Y si pasa algo con mi embarazo?». Me arrodillé a los pies de Javier, abrazándole las piernas. Mi dignidad ya no significaba nada, solo pensaba en mi futuro. «Por nuestro hijo Javi». Javier me dio un suave puntapié para que soltara su pierna. Me miró con una mirada que me heló la sangre. Una mirada sin amor, sin piedad. «Ese es tu problema. ¿Quién te mandó ser ladrona? Vive según tu clase. Los pobres solo tienen sitio en la calle, no en coches de lujo». Después de pronunciar esa cruel frase, Javier se dio la vuelta, entró en el coche y cerró la puerta de golpe. «Javi, Javi», golpeé el cristal de la ventana. «Ábrela, Javi, no me dejes». El motor rugió. Javier pisó el acelerador sin dudar. El coche salió disparado, dejando tras de sí polvo y un asfalto que me ahogaba el pecho. Corrí un poco tras él, pero fue inútil. La luz trasera del coche se alejaba cada vez más, se hacía más pequeña, y finalmente desapareció en la oscuridad de la noche. Silencio. Solo se oía el sonido de los grillos y el susurro del viento nocturno. Me quedé allí, sola, al borde de la carretera desierta, en una vieja gasolinera cuyo encargado estaba desaparecido. Mi cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío del aire nocturno que calaba hasta los huesos, sino por el shock extraordinario. Mi marido,
el padre del hijo que llevaba en mi vientre, me abandonó en un lugar así por una acusación sin pruebas. Caminé a trompicones hacia un banco de hormigón cerca de un aseo cuya lámpara parpadeaba lúgubremente. Mis piernas estaban débiles. Me senté allí, abrazando mi bolso sucio. Intenté encender mi móvil, pantalla negra, apagado por completo. Olvidé cargarlo anoche porque estaba ocupada preparando sus cosas. Y en el coche, no me permitieron usar el cargador porque Clara estaba cargando su batería externa. Oscuridad, hambre, sola. El hambre empezó a retorcer mi estómago. La última vez que comí fue las sobras del desayuno de esta mañana. Al mediodía, ellos comieron en un restaurante de autoservicio, pero Javier no me compró nada, con la excusa de ahorrar, y solo tenía agua. Rebusqué en el bolsillo de mi camisón, esperando encontrar algún dinero suelto. Vacío. Rebusqué en mi bolso de mano, que ya había sido revuelto. Ni un céntimo. Mi cartera se había quedado en el coche de Javier. Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez, en silencio. El dolor en mi corazón era mucho más agudo que el hambre. Miré el cielo oscuro y sin estrellas. «Oh Dios, dame fuerza», murmuré. Si no fuera por el feto, ya me habría rendido. Una hora pasó. Mi cuerpo empezaba a quedarse rígido de frío. Un camión grande pasó haciendo un ruido de bocina ensordecedor que me hizo dar un respingo. El conductor del camión me miró brevemente con una mirada sospechosa. Me hizo acurrucarme más contra la pared del aseo sucio. Tenía miedo. Tenía miedo de la gente malvada. Tenía miedo de la oscuridad. Tenía miedo de mi propio destino. En el punto más bajo de mi vida, sentí que el mundo me había dado la espalda por completo. Oí un sonido de pasos arrastrados. Shrek, Shrek, Shrek. Me giré con cautela. Desde la dirección del gran contenedor de basura al final del área de la gasolinera, apareció la figura de un anciano. Su ropa estaba sucia, rota y polvorienta. Su pelo blanco estaba revuelto, cubierto por un gorro sucio. En su espalda, llevaba un gran saco de arpillera que parecía pesado. Un reciclador. El anciano caminó lentamente hacia mí. Quise huir, pero mis piernas estaban demasiado débiles. Solo pude abrazar mi bolso con fuerza, preparándome para lo peor. ¿Me haría daño? El anciano se detuvo a 2 metros de mí. Dejó caer su saco de arpillera. Sus ojos, viejos pero amables, me miraron fijamente. No había rastro de maldad en ellos, solo una profunda compasión. Su mano arrugada y sucia rebuscó en el bolsillo de su pantalón holgado. Sacó una botella de agua mineral con precinto. Quizás la acababa de comprar o encontrar. Y un pan de molde envuelto en plástico. «Toma, jovencita, bebe algo», dijo su voz ronca pero sincera. «Tu cara está muy pálida. Tu bebé también debe tener hambre». Sus ojos se posaron en mi vientre. Me quedé atónita. Javier, mi rico marido, gracias a mi dinero, me abandonó sin comida. Mientras este hombre, un reciclador, que quizás él mismo tenía dificultades para comer, me ofrecía su comida. Con manos temblorosas acepté la botella de agua. «Gracias, señor», dije con voz entrecortada. Abrí la tapa de la botella y la bebí con avidez. El agua se sintió muy refrescante, humedeciendo mi garganta seca y sedienta. «Come también el pan, pobrecita bebé», insistió el anciano, ofreciéndome el pan. Asentí. Mis lágrimas volvieron a brotar, esta vez, de gratitud. «¿Y usted, señor, no va a comer?» «Yo ya comí, jovencita. Es normal». «Hago ayuno», rió suavemente, mostrando sus pocos dientes. El anciano se sentó en la acera. No lejos de mí, pero manteniendo una distancia respetuosa. Me miró de nuevo con más atención, como si buscara algo en mi rostro. Su frente se arrugó. Sus ojos se entrecerraron bajo la tenue luz de la calle. «Jovencita», dijo lentamente. Su voz cambió de repente. Sonaba más autoritaria y sorprendida. «Mira, jovencita. Mírame aquí». Me giré, confundida. «Oh, Dios mío», murmuró el anciano. Se levantó lentamente, acercándose a mí con pasos temblorosos. «Tu cara, la mirada de tus ojos, tu nariz. Te pareces mucho a mi amigo. ¿Usted conoce a mi padre?», pregunté con voz ahogada. El anciano sonrió. Una sonrisa que transformó su aura desaliñada en un aura llena de carisma que no podía ocultar. Enderezó la espalda. Su postura, que antes estaba encorvada como la de un reciclador, de repente se volvió erguida. «¿Conocer? Soy Darío, amigo de tu padre. Desde que vendíamos periódicos juntos hasta que construimos la empresa», dijo. «¿Y tú? Debes ser Sofía, la pequeña hija de Arturo que desapareció del radar porque eligió vivir modestamente». Darío. El señor Darío, el presidente del consejo de administración de la empresa donde trabajaba Javier. El hombre más temido y respetado por Javier, cuya foto me mostraba con admiración como el gran jefe.
Y ahora, el gran jefe estaba frente a mí, vestido de reciclador en una gasolinera inhóspita. Señor Darío, me tapé la boca con incredulidad. Shh, dijo, poniendo su dedo en sus labios con una sonrisa misteriosa. Me estoy infiltrando. Estoy comprobando el rendimiento del personal de campo y la honestidad de los empleados. Pero parece que esta noche Dios me ha reunido con mi sobrina perdida en el momento justo. Sus ojos penetrantes miraron el rastro de lágrimas en mis mejillas, y luego se dirigieron a la carretera oscura por donde el coche de Javier había desaparecido. Su rostro amable se volvió duro y frío, la mirada de un líder enfadado al ver la injusticia. ¿Quién te abandonó aquí? Sofía, cuéntale todo a tu tío. Esa noche, bajo la tenue luz de la gasolinera, la rueda del destino comenzó a girar. Javier pensó que había tirado la basura, pero sin darse cuenta, acababa de entregarle un diamante que había desperdiciado a su verdadero dueño, y el dueño ahora se preparaba para exigir cuentas. El viento nocturno en el área de la gasolinera soplaba cada vez más fuerte, levantando polvo de la carretera que me picaba en los ojos, pero el dolor en mis ojos no era por el polvo, sino por la realidad que acababa de revelarse ante mí. La figura del anciano, con su aspecto desaliñado, que me había ofrecido agua mineral, ahora se erguía con un aura completamente diferente. Tío Darío, mi voz se ahogó, apenas audible. El amigo de papá. El hombre asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirarme. Se quitó su gorro sucio, revelando un cabello blanco cuidadosamente peinado, aunque un poco revuelto por haber estado cubierto por un trapo sucio todo el día. Lo siento, tío, por encontrarte ahora, Sofía, dijo con voz temblorosa, aguantando la emoción. Desde que tu padre murió hace 5 años, perdí tu rastro. Tu padre dijo que su hija quería ser independiente, quería empezar de cero sin la sombra del gran nombre de Arturo. Lo respeté, pero nunca imaginé. Interrumpió su frase. Sus ojos recorrieron mi apariencia de pies a cabeza, el camisón sucio manchado de barro, el rostro pálido sin sangre, el cuerpo delgado y embarazada, y el bolso de mano barato tirado sin defensa a mi lado. Nunca imaginé que la independencia que elegiste te llevaría a un lugar tan bajo, abandonada en la carretera como basura. Mis lágrimas volvieron a brotar. Mi defensa se derrumbó al instante. Ante la figura de este hombre, que era como un padre, ya no era una esposa que debía soportar las humillaciones de su marido, volví a ser una niña que necesitaba protección. Tío, sollocé y rompí a llorar. Mi marido, tío, me dejó, me acusó de robar. El señor Darío, el presidente del Consejo de Administración, temido por miles de empleados, se agachó frente a mí. No le importó que sus pantalones sucios tocaran el suelo grasiento. Dio suaves palmaditas en mi mano, intentando transmitirme fuerza. Ya está, hija. No llores más. Tus lágrimas son demasiado valiosas para llorar por un bastardo como ese. Su voz se volvió firme, fría y aguda. Había una ira que se desbordaba detrás de su tono tranquilo. Volvió a meter la mano en el bolsillo de su pantalón. Esta vez, no sacó pan, sino un pequeño teléfono satelital, pero muy avanzado, completamente contradictorio con su apariencia de reciclador. Presionó un botón. Hola, Carlos. Localiza mi posición ahora mismo. GPS activado. Ordenó sin rodeos. Oí una voz de pánico al otro lado del teléfono. Aunque tenue, señor. Comisario, ¿dónde está? ¿Por qué su señal está en medio de la nada? No pregunte demasiado. Trae el coche principal. Trae a mi médico personal. Doctora Silvia, le doy 20 minutos. Si se retrasa un minuto, despídete de la empresa. Amenazó el señor Darío, y luego cortó la llamada. Volvió a mirarme. Aguanta un poco más, joven Sofía. La ayuda está en camino. Debes ser fuerte por el bebé que llevas en tu vientre. Asentí débilmente. El hambre y el frío me mareaban. Tío, ¿por qué va vestido así? Pregunté con curiosidad, intentando desviar el dolor en mi corazón. El señor Darío sonrió con amargura. Miró su propia ropa. Así es como compruebo la honestidad, Sofía. En la oficina, todos me adulan. Todos los informes son buenos, todas las sonrisas dulces. Pero cuando me convierto en una persona pobre como esta, puedo ver el verdadero rostro de mis empleados en el campo. Cómo atienden a los clientes, cómo tratan a la gente humilde. Suspiró profundamente. Estaba monitoreando el rendimiento de esta gasolinera porque había informes de extorsión, pero Dios tenía otros planes. Dios me ha guiado para encontrar a la hija de mi amigo que está siendo agraviada. Los 20 minutos parecieron 2 años para mí. Mi cuerpo temblaba violentamente. El señor Darío, con toda su humildad, se quitó su chaqueta sucia y apestosa, que resultó tener una chaqueta de forro polar fina en el interior, y me la echó sobre los hombros. Póntela. Huele mal, pero da calor, dijo.
Gracias, tío, murmuré. El calor de la chaqueta alivió un poco mi temblor. Aunque el olor a sudor y polvo de la carretera era muy penetrante, se sentía mucho más reconfortante que el aire acondicionado frío y lleno de odio del coche de Javier. Exactamente 20 minutos después, un potente foco LED partió la oscuridad de la carretera. Un gran coche MPV negro, el último modelo de un Alphard, entró en la solitaria área de servicio, seguido por un sedán negro detrás. Esos coches de lujo parecían muy ajenos a un lugar tan sórdido. El guardián del aseo, que se había escondido en su puesto, miraba con miedo. Quizás pensó que había llegado algún funcionario. La puerta del Alphard se abrió automáticamente. Un joven vestido con un traje elegante saltó y corrió hacia nosotros en pánico. Detrás de él, una mujer de mediana edad con un maletín médico también corrió ligeramente. «Señor Darío». «Dios mío, señor», exclamó el joven. «Quizás su asistente, Carlos». Casi se cae al ver a su jefe sentado en la acera con ropa de mendigo. «¿Hay alguien herido? Localizamos su señal aquí. Pensamos que le habían atracado». «Guarda tu pánico, Carlos», interrumpió el señor Darío, poniéndose de pie. Su autoridad irradiaba inmediatamente, a pesar de su ropa manchada de aceite. «Ayuda a mi sobrina. Está embarazada, tiene frío y está en shock severo». La doctora Silvia se acercó rápidamente a mí. «Vamos, señora. Permítame comprobarle el pulso». «Tenga cuidado, doctora. Está de pocos meses de embarazo», instruyó el señor Darío. Me subieron al espacioso y perfumado habitáculo del Alphard, con aroma a lavanda. El suave asiento de cuero pareció abrazar mi cuerpo destrozado, un fuerte contraste con el duro asfalto donde me senté antes. La doctora Silvia me examinó la presión arterial y me puso una inyección de vitaminas. «Su presión arterial es muy baja, señor. La señora está deshidratada y muy estresada. Necesita descanso total y nutrición inmediata», informó la doctora Silvia. El señor Darío se sentó en el asiento delantero, junto al conductor. Se giró hacia atrás. Me miró con una mirada protectora. «Vamos a un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. No al hospital público. Hay demasiados periodistas. Doctora Silvia, tú te encargas de cuidarla allí». «Sí, señor», respondieron ambos al unísono. El coche se deslizó por la noche. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento. Parecía un sueño. Hace una hora, me habían tirado como basura. Ahora estaba en un vehículo que valía millones. «Coma esto primero, señora». El asistente Carlos me ofreció una caja de almuerzo con gachas de pollo calientes, que parecía haber comprado en el camino. El señor ordenó por teléfono que buscaran comida caliente y suave. Acepté las cucharadas con lágrimas en los ojos. Las gachas sabían deliciosas. Cada bocado parecía devolverme la energía robada por Javier. «Tío», la llamé suavemente después de que mi respiración se regularizara. «Sí, Sofía». El señor Darío se giró. «Mi marido se llama Javier. Javier Pereda», dije en voz baja. Vi cómo la espalda del señor Darío se tensaba. Miró a Carlos. «Javier Pereda, comprueba los datos de RRHH ahora mismo». Carlos tecleó rápidamente en su tableta. «Sí, Javier Pereda, director de marketing de la sede principal, recién ascendido hace 6 meses. Su rendimiento es bueno en cifras, pero hay algunas notas negativas sobre el uso excesivo de las instalaciones de la empresa». El señor Darío soltó un bufido. «¿Director de marketing? ¿Así que el ratón que ha tirado a la hija del mayor accionista de la empresa es un simple empleado de mi oficina?» Me quedé boquiabierta. «¿Accionista, tío? ¿Qué quieres decir?» El señor Darío sonrió misteriosamente. «Lo hablaremos después de que te bañes y descanses. Lo importante es, Sofía, a partir de esta noche, tus lágrimas no se derramarán en vano, te lo aseguro». Llegamos a un lujoso edificio de apartamentos que se alzaba hacia el cielo. Un ascensor privado nos llevó directamente al último piso. La puerta del ascensor se abrió para revelar un espacio más grande que la casa de Javier. Suelos de mármol, candelabros de cristal y vistas a la ciudad de Madrid nos dieron la bienvenida. Los sirvientes nos recibieron con rostros de confusión al ver a su amo volver con un disfraz de reciclador trayendo a una mujer embarazada desaliñada. «Prepara la habitación principal. Prepara agua caliente, ropa cómoda y una cena completa», ordenó el señor Darío. Esa noche, después de un baño caliente y ponerme un pijama de seda suave, me senté al borde de una enorme cama mullida. La doctora Silvia acababa de terminar de examinar mi embarazo con un ecógrafo portátil. «El bebé está fuerte, señora. Los latidos del corazón son normales. Usted tiene suerte. A pesar del estrés intenso, el feto ha sobrevivido. Pero debe prometer que no se estresará más. ¿De acuerdo?», dijo la amable doctora antes de despedirse. Acaricié mi vientre. «Eres fuerte, hijo mío. Perdóname por haberme sentido desesperada antes». Llamaron suavemente a la puerta. El señor Darío entró.
Ya se había cambiado a una camisa informal de casa. Su rostro estaba limpio y fresco. En su mano, llevaba una carpeta azul oscuro. Se sentó frente a mí. Su rostro era serio pero lleno de afecto. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Sí, tío. Muchísimas gracias. No sé cómo pagarle. Respondí con sinceridad. No hay necesidad de pagar. Es mi deber con tu padre. Se inclinó hacia mí. Ahora, Sofía, cuéntamelo todo. No ocultes nada. Quiero saber cuán podrouco es ese hombre llamado Javier. Respiré hondo, reuniendo los restos de mi valentía. Ya es hora de que deje de ocultar los secretos de mi marido. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Y en esa lujosa habitación, empecé a contar la triste historia que había guardado para mí dentro de los frágiles muros de nuestro matrimonio. El ambiente en la lujosa habitación era de silencio. Solo se oía el tic-tac rítmico del reloj de pared. Me senté recostada en la cabecera de la cama, sosteniendo una taza de té de manzanilla caliente, recién servida por la sirvienta. Frente a mí, el señor Darío se sentó escuchando atentamente. Sin embargo, su mandíbula se endurecía cada vez más, con cada frase que salía de mi boca. Le conté todo, desde el dulce inicio de nuestro matrimonio hasta el cambio de actitud de Javier, que se volvió loco por el poder después de su ascenso. Le conté sobre Clara, su hermana, que vivía con nosotros pero se comportaba como una reina, sobre las facturas de la tarjeta de crédito de Javier que se acumulaban por su estilo de vida hedonista, cenas en restaurantes de 5 estrellas, compras de marcas de lujo, incluso alquilar coches de lujo solo para presumir en reuniones, dijo. ¿Así que has estado cubriendo sus deudas todo este tiempo?, interrumpió el señor Darío. Su voz era pesada, conteniendo la ira. Asentí débilmente. Sí, tío. Mi padre me dejó algunos ahorros e inversiones en fondos de inversión a mi nombre. Los he estado liquidando poco a poco. Cada mes, pagaba en secreto las facturas de la tarjeta de crédito de Javier a través de la banca online. Yo también pagué la cuota de su coche que se atrasó 3 meses. ¿Por qué hiciste eso sin decírselo?, preguntó el señor Darío, con un tono que reflejaba la frustración por mi ingenuidad. Por su orgullo, tío, respondí, bajando la mirada. Javier es un hombre con mucho ego. Si supiera que su esposa, que se pone vestidos de estar por casa, le paga sus deudas, se sentiría inferior. Solo quería mantener su dignidad como cabeza de familia. Pensé que si lo ayudaba, algún día se daría cuenta y cambiaría. El señor Darío golpeó el reposabrazos de la silla con el puño cerrado. Eso no es amor, Sofía. Eso es alimentar a un parásito. Un hombre así no se dará cuenta si lo ayudas. Se hará aún más engreído al sentir que el dinero le cae del cielo. Me sobresalté al oír el grito del señor Darío, pero sabía que tenía razón. ¿Y sobre el anillo?, preguntó de nuevo. Esta vez, con más suavidad. Le conté el incidente en el coche esa tarde sobre Clara, que había perdido su anillo, sus crueles acusaciones, el registro humillante de mi dignidad, hasta el momento infernal en que Javier me arrastró fuera y me dejó en la gasolinera oscura. Dijo que los pobres solo tienen sitio en la calle, dijo. Solo soy una ladrona que no es digna de sentarse en mi coche. Mi voz temblaba al repetir las palabras de Javier. Ese dolor volvió a desgarrar mi corazón. El señor Darío se levantó de su silla. Caminó hacia la gran ventana, mirando las brillantes luces de la ciudad de Madrid debajo. Sus hombros subían y bajaban, regulando su respiración. Permaneció en silencio durante un buen rato, como si estuviera elaborando una estrategia de guerra. Javier Pereda, murmuró, mencionando el nombre de mi marido, como si fuera una enfermedad contagiosa. Su sueldo como director es de unos 3.000 euros al mes, pero el estilo de vida que describes requiere al menos 5.000 o 7.000 euros. No me extraña que estuviera endeudado. El señor Darío se giró para mirarme. Su rostro ahora era muy serio. Levantó la carpeta azul oscuro que llevaba y la puso en mi regazo. Ábrelo, Sofía, ordenó. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Dentro había una pila de documentos legales, certificados de acciones y un testamento. Mis ojos se abrieron al ver las cifras que contenía. ¿Qué es esto, tío? Es tu derecho, respondió con firmeza el señor Darío. Tu padre, Arturo, era el accionista mayoritario de la empresa donde trabaja Javier, PT Global España. Construimos esta empresa juntos. Cuando tu padre murió, te legó el 60% de sus acciones. Me tapé la boca con incredulidad. 60%. Papá nunca dijo que quería que fueras adulta primero. Me dejó este testamento. Me lo confió a mí. Dijo, entrégalo a Sofía cuando se case o cuando se encuentre en una gran dificultad. Durante todo este tiempo, los dividendos, los beneficios de las acciones, se han retenido en una cuenta fiduciaria, y la cantidad es... El señor Darío señaló la última página. Mis ojos se abrieron.
Había tantos ceros que me costaba contarlos. Cientos de miles de euros. Durante todo este tiempo has vivido con sufrimiento. Has comido amarguras. Te han humillado como pobre y pueblerina por un marido cuyo sueldo ni siquiera llega al 0,1% de los intereses de tu dinero, dio Elser. Darío con un tono irónico. Eres la propietaria de la empresa donde trabaja tu marido. Técnicamente, eres su jefa suprema. El mundo parecía girar. Yo, Sofía, que Clara siempre se burlaba de mí por llevar vestidos de estar por casa. Yo, a la que me regañaban por ser una carga. Resulta que tenía el poder de comprar su autoestima 1000 veces. Pero tío, no entiendo de negocios. Solo soy una ama de casa. La sangre de Arturo fluye en ti. Tienes ese instinto. De hecho, has logrado gestionar tus finanzas domésticas de forma inteligente hasta el punto de cubrir los despilfarros de tu marido, replicó el señor Darío. Se sentó de nuevo frente a mí, mirándome fijamente. Ahora la elección es tuya, Sofía. Puedes coger este dinero y marcharte lejos. Vivir tranquila criando a tu hijo y dejar que Javier y su hermana se hundan lentamente por sus propios actos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sus ojos brillaban intensamente. Puedes usar tu poder, reclamar tu derecho, sentarte en el asiento del liderazgo y enseñarles lo que significa la palabra casta, demostrarles quién es realmente el mendigo y quién es la reina. Me quedé en silencio. La imagen del rostro de Javier empujándome al asfalto de la gasolinera volvió a aparecer. La imagen de la sonrisa burlona de Clara al verme llorar. Ese dolor ya no era tristeza, sino combustible ardiente en mi pecho. Acaricié mi vientre. Mi hijo no debe tener un padre que menosprecie a su madre. Mi hijo debe saber que su madre no es una mujer débil. Cerré la carpeta azul con decisión, mirando al señor Darío con una nueva chispa en los ojos. La mirada de una heredera que se ha despertado de un largo sueño. Elijo la segunda opción, tío, dije con firmeza. Quiero reclamar mi derecho. Quiero que sepan quién soy. El señor. Darío sonrió ampliamente. Una sonrisa de tío orgulloso. Bien, eso es, hija de Arturo. Cogió su teléfono y llamó al jefe de finanzas y al equipo de TI de la empresa. El reloj marcaba las 12 de la noche, pero para alguien como el señor Darío, los negocios nunca dormían. Hola Germán, perdona por molestarte a estas horas. Necesito que congeles el acceso corporativo de Javier Pereda ahora mismo, ordenó el señor Darío. Espera, tío, interrumpí. ¿Por qué?, preguntó el señor Darío. ¿Cambiaste de opinión? Negué con la cabeza. No solo el acceso de la oficina. Dijiste que tenía poder. Yo soy la que siempre he gestionado la domiciliación de todas las facturas de Javier desde mi cuenta personal desde hace tiempo. Electricidad de la casa, cuotas del coche, tarjetas de crédito. Quiero bloquear todos esos accesos ahora. Quiero retirar todos los fondos que le he transferido. El señor Darío rió suavemente, asintiendo con la cabeza. Cruel, tío. Me gusta. El señor Darío volvió a hablar por teléfono. Y una cosa más. Contacta con los bancos asociados. El director de la sucursal donde Javier abrió su cuenta personal. Diles que hay indicios de fraude según el informe de su esposa. Pídeles que congelen temporalmente su cuenta personal para una auditoría. Sí, señor. Se ejecutará inmediatamente. La voz al otro lado sonó obediente. El señor Darío colgó el teléfono. Mañana por la mañana, cuando Javier se despierte en su lujosa villa, se encontrará con un mundo diferente. Un mundo donde su billetera ya no funcionará. Y una cosa más, tío. Pido que no lo despidan todavía. ¿Por qué? Porque si lo despiden ahora, solo será un desempleado más. Quiero que me vea. Quiero que vea a la esposa que abandonó entrando en la sala de reuniones como la mayor accionista. Quiero ver su rostro cuando se dé cuenta de que el ladrón que abandonó es la persona que le paga. Bien, jugaremos al juego lentamente. El señor Darío aceptó. Mañana descansarás. Nos ocuparemos de los documentos legales de la transferencia de acciones. Pasado mañana hay una Junta General de Accionistas Extraordinaria, RSU, sobre la adquisición. Javier seguramente estará allí, lamiendo al nuevo jefe. No sabe que su nuevo jefe es su propia esposa, añadí con frialdad. Esa noche dormí con una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. Ya no había miedo al mañana, solo la dulce espera de una justicia. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de aquí, imaginé a Javier y Clara durmiendo profundamente en su lujosa villa, soñando sin darse cuenta de que una tormenta de destrucción se dirigía rápidamente hacia ellos, la tormenta que ellos mismos habían creado. Espérame, Javi. El juego acaba de empezar, susurré antes de dormirme. Han pasado 2 días desde aquella aterradora noche en la gasolinera, 2 días que pasé en el lujoso ático del señor Darío, recuperando mis fuerzas, tomando vitaminas caras para mi bebé
y planeando un contraataque perfecto. Ya no me sentía como una esposa abandonada, me sentía como un general de guerra observando el campo de batalla desde la cima de una colina, esperando el momento adecuado para dar la señal de ataque. El señor Darío realmente me mimó. Asignó a 2 de sus hombres de confianza para monitorear los movimientos de Javier y Clara las 24 horas del día. Cada detalle de su sufrimiento me fue informado en tiempo real, y hoy, el informe que tanto esperaba finalmente llegó. Ya han vuelto, señora Sofía, informó Carlos, el asistente del señor Darío, mientras me mostraba una grabación de CCTV oculta instalada frente a mi casa de alquiler, la casa cuyas cuotas de hipoteca había estado pagando en secreto. Miré la pantalla de la tableta con una leve sonrisa. En la pantalla, se veía el coche de Javier deteniéndose frente a la puerta. Los rostros de Javier y Clara parecían cansados, pero todavía conservaban el rastro de la arrogancia de sus vacaciones. Aún no sabían que la casa a la que se dirigían ya no era su refugio. Según el informe de Carlos y la grabación de CCTV, esto es lo que les sucedió esa tarde. Javier bajó del coche estirando sus músculos rígidos, abrió el maletero, sacó grandes maletas llenas de ropa sucia y regalos caros que habían comprado con el crédito restante de la tarjeta. «Uf, por fin hemos llegado», se quejó Clara mientras arrastraba su maleta. «Sofía no habrá vuelto a casa, ¿verdad? Menos mal, me da pereza verle la cara. Seguramente estará llorando por la calle pidiendo compasión». «Déjala», respondió Javier con indiferencia. Rebuscó en el bolsillo de su pantalón, buscando las llaves de casa. Como mucho, volverá a su pueblo en autobús económico. Luego, si se da cuenta y pide perdón, pensaré si la acepto de nuevo o no. Lo importante es que primero devuelva tu anillo. Javier abrió la puerta principal. Ya estamos en casa. Parece que Sofía aún no ha vuelto. La casa estaba oscura y sofocante. El calor les golpeó directamente al abrir la puerta. Normalmente, siempre me aseguraba de abrir las ventanas por la mañana, para que circulara el aire y encender el aire acondicionado del salón 1 hora antes de que Javier volviera, para que se sintiera cómodo. Pero esta vez, la casa estaba muerta como una tumba. ¿Por qué hace tanto calor, Javi? Enciende el aire acondicionado, por favor, gimió Clara, abanicándose la cara. Javier palpó el interruptor de la luz en la pared. Clic, clic. Ninguna reacción. La luz del salón seguía apagada. ¿Por qué no se enciende? Javier probó otro interruptor. Lo mismo. Miró hacia arriba, a la lámpara del techo. ¿Se habrá fundido una bombilla? Caminó hacia el panel del aire acondicionado, pulsando el botón de encendido. Silencio. Las aspas del aire acondicionado ni siquiera se movieron. ¿Se ha ido la luz?, preguntó Clara molesta. Uf, ¿qué pasa, Javi? Ve a ver a los vecinos. Javier caminó hacia el medidor de electricidad en la pared exterior. Entrecerró los ojos al ver el precinto rojo pegado allí y una carta de advertencia insertada en la manija de la puerta. Arrancó la carta y la leyó a la luz de la farola. Aviso de corte temporal de suministro. Debido a la deuda de 3 meses no pagada y a que la domiciliación automática falló, el suministro eléctrico se ha cortado a partir de hoy. ¿Qué?, gritó Javier sorprendido. 3 meses de deuda. Imposible. Siempre he pagado sin problemas. No sabía que las notificaciones de facturas de electricidad llegaban a mi correo electrónico y se cobraban automáticamente de mi cuenta personal, la cuenta heredada de mi padre que siempre había ocultado. En cuanto bloqueé el acceso a la domiciliación automática hace 2 días, el sistema de la compañía eléctrica detectó la deuda acumulada, que había dejado intencionadamente que se acumulara en el sistema, pero siempre la pagaba manualmente a tiempo. Sin embargo, esta vez, realmente cancelé los pagos. ¿Por qué, Javi? Clara le siguió afuera. Han cortado la luz. Dicen que está pendiente de pago. Javier se revolvió el pelo con frustración. Maldita sea. Seguro que Sofía olvidó pagar antes de irse. ¡Qué esposa tan inútil! Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dormir a oscuras con calor, Javi? Hay muchos mosquitos, protestó Clara. Págala ahora mismo por internet, Clara. Javier bufó, cogió su móvil. Sí. Va. ¿Cuánto será? Javier abrió su aplicación bancaria. Sin embargo, al intentar iniciar sesión, la aplicación tardó mucho en cargar y luego apareció una ventana emergente roja. Su cuenta está temporalmente suspendida. Póngase en contacto con su sucursal más cercana. ¿Por qué está suspendida? El rostro de Javier empezó a palidecer. Intentó usar su tarjeta de crédito en otra aplicación de pago. Transacción rechazada, límite insuficiente o tarjeta bloqueada. Un sudor frío le empezó a brotar de las sienes. Intentó usar su otra tarjeta de débito. Lo mismo. Todos sus accesos financieros estaban completamente bloqueados. ¿Por qué tardas tanto, Clara? Un momento, Clara.
La red está lenta, supongo, mintió Javier, aunque sus manos temblaban violentamente. De repente, una furgoneta negra se detuvo frente a la puerta abierta de su casa. Dos hombres corpulentos con chaquetas de cuero bajaron del coche. Sus rostros eran feroces, el tipo de rostro que solía ver cobrando deudas en el mercado, pero esta vez era más oficial. Buenas tardes. ¿Es esta la residencia del señor Javier Pereda?, preguntó uno de los hombres con una voz barítona grave. Javier tragó saliva. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Somos de la empresa de leasing de coches, dijo el hombre, mostrando una orden de servicio. Hemos recibido instrucciones para retirar el coche Pajero Sport que usted utiliza. La cuota lleva 3 meses pendiente de pago y el garante principal, Sofía, ha cancelado su garantía de pago automático esta mañana. ¿Qué? Retirar el coche, por favor. Javier se enfureció, intentando ocultar su miedo con ira. Soy director. Puedo pagar. Debe haber un error del sistema. Si puede pagar, por favor, liquide ahora mismo junto con los intereses, señor. El total es de 4.500 euros. Desafió el cobrador con calma. Javier se quedó en silencio. Su billetera estaba vacía, sus cuentas estaban congeladas, su orgullo hecho pedazos. Yo me encargaré de ello mañana en la oficina. No se lleven mi coche ahora, rogó Javier, su voz bajando. Los vecinos pueden ver. Lo siento, señor. Las órdenes de la oficina deben ejecutarse ahora. La llave, señor. El hombre extendió la mano. Clara gritó histérica. Javi, no se la des. Es nuestro coche favorito. ¿Cómo iré a la universidad después? Si se llevan el coche, Javier no tuvo más remedio. El segundo hombre ya estaba de pie junto a la puerta del conductor, listo para forzarla si era necesario, con manos temblorosas y el rostro enrojecido de vergüenza, porque la presidenta de la comunidad y otros vecinos empezaban a salir a ver el alboroto. Javier le entregó la llave de su coche. En cuestión de minutos, el coche del orgullo de Javier, el símbolo de su estatus social, fue llevado por extraños, dejando a Javier y Clara de pie, atónitos en el patio de la casa oscura, rodeados de miradas de lástima mezcladas con burla de los vecinos. Javi, gimió Clara. Tengo hambre. Todavía no hemos cenado. Pide comida online, ¿no? Javier miró a su hermana con la mirada perdida. No puedo, Clara. ¿Por qué? ¿Todas mis tarjetas no funcionan? ¿Mi cuenta está a cero? ¿Qué? ¿Estás bromeando, Javi? Clara abrió los ojos. ¿Entonces qué comemos? Javier miró con desánimo hacia la cocina oscura. En la cocina, quizás quedaba algo de arroz o fideos instantáneos. Fideos instantáneos. Cocina tú misma, a oscuras, sin huevos, sin salchichas. Clara gritó frustrada. Esto es culpa de Sofía. Seguro que se ha llevado el dinero de Javi. Maldita ladrona. Me reí entre dientes, mirando la escena desde la pantalla de mi tableta en el ático. No me lo llevé, Clara, murmuré, como si les hablara. Solo recuperé lo que era mío, y cerré el grifo que ustedes disfrutaban sin agradecimiento. Javier y Clara entraron en la casa con pasos pesados. Esa noche, en la casa calurosa y sin aire acondicionado, iluminada por una vela de cumpleaños casi agotada, comieron fideos instantáneos crudos porque el hornillo de gas se había agotado y no tenían dinero para comprar una bombona de gas nueva. Vi a Javier sentado en el suelo, apoyada su espalda contra la pared. Miraba el techo oscuro con la mirada perdida. Quizás se preguntaba, ¿cómo mi vida pudo dar un giro de 180 grados en cuestión de horas? Disfruta de tu primera noche en el infierno terrenal, mi marido, susurré, cerrando la tableta. El asistente Carlos me sirvió otra taza de té caliente. Señora, Sofía, mañana Javier tiene que ir a la oficina. Ya he instruido al equipo de seguridad para que le dejen entrar. Pero solo hasta el vestíbulo y la sala de reuniones general, su tarjeta de acceso a la oficina del director ha sido revocada. Bien, respondí. Déjale que piense que todavía tiene esperanzas en la oficina. Déjale pensar que todo es solo un problema bancario que se puede resolver para que la caída sea aún más dolorosa. Me acosté en la cómoda cama, intentando dormir. Sin embargo, la imagen del rostro asustado de Javier me aceleró la adrenalina. ¿Soy cruel? Tal vez, pero considerando cómo me abandonó embarazada en la calle, creo que esto no es nada. Esto es solo el principio. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las rendijas de la ventilación de la casa de Javier. Lo despertó de un sueño intranquilo. Se despertó en el sofá del salón con el cuello dolorido y la camisa empapada de sudor. Ni siquiera se había cambiado de ropa anoche por el estrés. En un rincón de la habitación, Clara seguía durmiendo acurrucada en la alfombra, usando su bolso de marca como almohada. Su rostro, normalmente radiante, ahora parecía apagado y grasiento. Javier se levantó con la cabeza mareada. Su estómago le dolía por solo haber comido fideos instantáneos crudos anoche.
Lo primero que recordó fue el coche desaparecido, la luz cortada, las cuentas congeladas. Maldición, maldijo en voz alta, haciendo que Clara se sobresaltara. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué es eso? Exclamó Clara con voz ronca. ¿Qué hora es? Necesito ducharme. Me siento pegajosa. Las 8 en punto, respondió Javier después de mirar su reloj. El agua también se ha cortado, Clara. La bomba de agua necesita electricidad. Clara se quedó boquiabierta. ¿Y entonces cómo me ducho? No quiero oler mal. Usa el agua que quede en la bañera. Si es que queda alguna. Ahorra, gritó Javier. El estrés le hizo perder la dulzura con su hermana mimada. Voy a la oficina. Tengo que aclarar este asunto de las cuentas y pedir un anticipo a la empresa. No puedo, Javi. Pídele a alguien que me lleve contigo a la oficina. Quiero usar allí el baño. Imposible. ¿Crees que la oficina es un albergue para mendigos? Quédate aquí, rechazó Javier bruscamente. Cogió el agua mineral restante de la mesa, la bebió hasta la última gota y se fue sin despedirse. Tuvo que tomar un taxi online, incluso tuvo que rebuscar en la hucha de monedas de la habitación para pagarle en efectivo. Tras la partida de Javier, Clara se quedó sola en la casa calurosa y silenciosa. El aburrimiento y la frustración la volvieron irritable. No podía usar su móvil porque la batería estaba agotada y no había electricidad para cargarlo. Maldita Sofía. Ya verás cuando la vea. Le arrancaré los pelos. Gruñó Clara, pateando su maleta de viaje que todavía estaba tirada en el salón. La maleta se volcó. Su contenido se derramó desordenadamente. Ropa sucia, lencería y regalos esparcidos por el suelo. Con pereza, Clara empezó a recoger sus cosas. Cogió un vestido floral que se puso cuando se fue de vacaciones el otro día. Mientras lo sacudía para doblarlo, algo brillante cayó de un pliegue interior de la falda. Tring. El objeto rodó por el suelo de baldosas, reflejando un poco la luz del sol que entraba. Clara se quedó petrificada, su corazón latiendo con fuerza. Se agachó lentamente, recogiendo el objeto. Era su anillo. El anillo de diamantes que acusó a Sofía de robar. Clara giró el anillo con manos temblorosas. Recordó el momento en el coche. En ese momento, se estaba aplicando crema de manos. Luego se quitó el anillo y se lo puso en el regazo, no en el posavasos. Luego se quedó dormida. Seguramente, mientras dormía, el anillo se deslizó y entró en el pliegue de su vestido, y se quedó enganchado en la costura interior. «Dios mío», murmuró Clara. Su rostro estaba pálido, no por culpa hacia Sofía, sino por el miedo a la reacción de Javier. Durante todo este tiempo, ella había estado provocando a Javier. Ella había gritado ladrón. Ella había hecho que Javier abandonara a su esposa embarazada en la calle. «Si la gente se entera de esto, me matará», susurró. Pero entonces su mente astuta empezó a funcionar. ¿Lo tiro a la basura? ¿Fingo que nunca lo encontré? Pero era una pena. Costaba miles de euros. Mientras Clara luchaba internamente, la puerta principal se abrió con violencia. Javier regresó, con el rostro aún más sombrío que antes. «¿Por qué has vuelto, Javi?», preguntó Clara con pánico, escondiendo el anillo en su mano a la espalda. El taxi online no quiso aceptar un pedido si se paga en efectivo y a larga distancia. «Mi aplicación no funciona». Javier cerró la puerta de golpe. Luego intenté caminar hasta el final de la calle. Ahí me encontré con el presidente de la comunidad. Qué vergüenza me dio que me preguntara por qué se llevaron mi coche. Le dije que quería venderlo. Javier se sentó en el sofá, masajeándose las sienes. «Clara, ¿estás segura de que Sofía cogió el anillo?» Clara tragó saliva. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Sí, Javi. Es que si el anillo no aparece, perdemos mucho dinero. Clara, necesitamos vender el anillo para pagar la deuda del leasing y recuperar el coche. Es el único activo que podemos liquidar rápidamente». Al escuchar las palabras dinero y recuperar el coche, la defensa de Clara se derrumbó. Necesitaba que su vida de comodidad volviera. Clara se acercó lentamente. ¿Qué? Clara extendió su mano temblorosa, abriendo su puño. El anillo de diamantes brillaba allí. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Le arrebató el anillo de la mano a su hermana. «¿Dónde lo encontraste?» En el pliegue de mi ropa sucia hace un momento, Javi». «Se me enganchó», dijo Clara temiendo. Silencio. Javier miró el anillo, y luego a Clara. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se hincharon. ¿Así que Sofía no robó? Su voz temblaba, conteniendo una ira que iba a estallar. «No lo sé, Abby. Juro por Dios que creí que lo había perdido». Javier golpeó la mesa con tanta fuerza que el jarrón de flores que había encima cayó y se hizo añicos. «Eres tan idiota, Clara. Por tu descuido, abandoné a mi esposa. Abandoné a Sofía». Pero extrañamente, en esa ira no había ninguna palabra de pobrecita Sofía.
Lo que salió de la boca de Javier a continuación hizo que yo, que imaginaba la escena, estuviera aún más segura de destruirlo. ¿Sabes qué, Clara? Javier agarró el hombro de su hermana. Si Sofía no está, ¿quién va a pagar estas deudas? ¿Crees que no lo sé? Javi lo sabía, Clara. Solo fingía no saberlo para mantener su orgullo. Pero ahora no está. ¿Quién va a cubrirme? Entonces, ¿qué hacemos, Javi? Lloró Clara. Busca a Sofía ahora. Javier entró en pánico. Buscó en el bolsillo de su pantalón, sacó su móvil. Tenemos que disculparnos. Tenemos que convencerla de que vuelva. Si es necesario, me arrodillaré. Lo que sea. Lo importante es que vuelva y arregle este desastre. Javier marcó mi número con dedos temblorosos. Activó el altavoz. El número que ha marcado no puede ser contactado o ya no está activo. Inténtelo de nuevo más tarde. Javier lo intentó una y otra vez. Maldición. Lanzó su teléfono al sofá. Caminaba de un lado a otro como una plancha rota. ¿A dónde fue? La casa de sus padres la vendieron hace mucho. No tiene amigos ricos. Javi, ¿crees que ha denunciado a la policía? Preguntó Clara asustada. No digas tonterías. Si denuncia a la policía por violencia doméstica, mi carrera se acabará. Javier entró aún más en pánico. No, Sofía es muy devota de mí. Es una mujer débil. Como mucho se esconderá en una mezquita o en un hogar social. Javier miró el anillo en su mano. Mañana hay una gran reunión en la oficina. Hay una adquisición de empresa. Tengo que presentarme impecable. Si consigo ganarme la confianza del nuevo propietario, puedo obtener un gran bono o un ascenso. Nos ocuparemos de Sofía esta tarde. Lo importante es que mañana salve mi carrera primero, y luego, vende este anillo. Ahora mismo vamos al mercado de segunda mano. Véndelo para comprarme ropa nueva y pagar la deuda de la luz, para poder ducharme con agua caliente esta noche. Mi apariencia de mañana tiene que ser perfecta. Realmente no tenían corazón. Después de saber que yo no era culpable, en lugar de buscarme preocupados por la seguridad de su esposa embarazada, querían vender el anillo que causó el problema para la apariencia de Javier en la reunión de mañana. Sonreí fríamente en mi habitación. Vístete bien, Javi, susurré a mi reflejo. Usa el dinero de la venta del anillo para comprarte tu mejor corbata, porque mañana quiero que te veas perfecto cuando te rompa las piernas delante de todos. Cogí mi nuevo teléfono y envié un mensaje de texto al señor Darío. Tío, asegúrate de que Javier asista a la reunión de mañana. No dejes que le impidan la entrada. Prepara el escenario. La respuesta llegó rápidamente. Hecho, gran jefa. El escenario de ejecución ya está listo. Mañana es el día del juicio, y el mazo del juez está en mi mano. Esta mañana me desperté mucho más temprano de lo habitual, no para preparar el desayuno o planchar la ropa de Javier como en años anteriores, sino para prepararme para el día más importante de mi vida. Frente al gran espejo de la habitación del ático del señor Darío, arreglé mi reflejo casi improvisado. Ya no era la Sofía apagada con un camisón descolorido, ya no era el pelo recogido al azar con una goma elástica. Hoy, llevaba un traje de chaqueta de seda azul marino que envolvía mi cuerpo embarazado con elegancia pero firmeza. Mi cabello estaba peinado, suelto en ondas, dándole una impresión de madurez y autoridad. Mi rostro estaba maquillado de forma ligera pero intensa, ocultando los restos de tristeza en mis ojos y reemplazándolos con una mirada llena de determinación. En mi dedo anular, me quité el anillo de oro bajo que Clara había despreciado. Lo reemplacé con un anillo heredado de mi madre, adornado con un zafiro azul, cuyo valor podría comprar la autoestima de Javier 10 veces. «Lista, señora jefa», sonó la voz del señor Darío desde el umbral de la puerta. Él también lucía guapo con su traje formal. Volvió a ser el señor comisario. Respetado. No más el desaliñado reciclador de la gasolinera. «Lista, tío», respondí con firmeza, respirando hondo. «Vamos a darles una lección». El Alphard nos llevó a través del atasco de Madrid hacia el rascacielos de PT Global España. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina que se desbordaba. Imaginé el rostro de Javier, sabía que ya estaría allí, sentado nerviosamente, intentando ocultar la podredumbre de su vida con un nuevo traje comprado con el dinero de vender el anillo, ese anillo de mala suerte. Mientras tanto, en la sala de juntas principal del piso 30, Javier estaba sentado en un asiento un poco atrás. Había elegido una posición que no era demasiado llamativa, pero sí estratégicamente ubicada para ser vista por los líderes de la reunión. Su camisa estaba planchada, su corbata nueva, y llevaba demasiado perfume para ocultar el olor a sudor frío. Sonrió rígidamente a sus colegas, tratando de ocultar el hecho de que había ido a la oficina en moto y acababa de desayunar pan tostado sin mermelada porque no tenía dinero. «Dicen que hoy vendrá el nuevo accionista mayoritario», susurró un colega a su lado. «Sí», respondió.
He oído que es muy misterioso. Quienquiera que sea, espero que traiga aire fresco y bonos, replicó Javier, actuando amistosamente. De hecho, su mente estaba en caos, pensando en cómo pagar la factura de electricidad pendiente esa tarde. De repente, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. La secretaria de la empresa entró con rostro tenso. Por favor, presten atención todos. El señor comisario, Darío, entra en la sala. Todos los asistentes a la reunión se pusieron de pie al unísono, incluido Javier. Javier sacó pecho, listo para ofrecer su mejor sonrisa al señor Darío. Esperaba que el señor Darío, con quien rara vez interactuaba directamente, se diera cuenta de su potencial hoy. El señor Darío entró con paso firme. Su aura de poder dominó inmediatamente la sala. Sin embargo, no se sentó directamente en el asiento del extremo. Se paró al lado del asiento del líder de la reunión y luego se volvió hacia la puerta, que aún estaba abierta. Buenos días a todos, señoras y señores, dijo la voz del señor Darío, resonando. Hoy es un día histórico. Durante años, os habéis preguntado quién es la persona detrás del 60% de las acciones de esta empresa. ¿Quién es el único heredero de mi difunto amigo? El señor Arturo Wijaya. Javier contuvo la respiración. Estaba intrigado. Por favor, entren. Señora Sofía Ruiz, llamó el señor Darío. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de los tacones resonó en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Entré. Mi barbilla estaba levantada. Mis ojos recorrieron la sala y se detuvieron justo en el rostro de Javier, que estaba en la fila del medio. La boca de Javier estaba abierta de par en par, sus ojos desorbitados como si fueran a salirse. Su rostro, que antes estaba lleno de confianza, de repente se volvió pálido como un cadáver. Se pellizcó, asegurándose de que no estaba alucinando por hambre. Ese Sofía siseó. Su voz se oyó claramente en la sala silenciosa. Sus colegas se giraron hacia Javier. Entonces, y yo me dirigí hacia ellos, confundida. No le presté atención. Caminé directamente hacia el asiento del líder de la reunión, el asiento más grande y alto al final de la mesa. Dejé mi maletín en la mesa, y luego me senté tranquilamente. El silencio se rompió. Javier de repente soltó una risa ronca, una risa nerviosa y forzada. Se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. Sofía, ¿qué haces ahí?, gritó Javier en voz alta, sorprendiendo a todos. Lo siento, señor Darío. Lo siento a todos. Ella es mi esposa. Ella no está muy bien mentalmente desde que está embarazada. Quizás se ha equivocado de sala. Javier se apresuró a salir de su fila, intentando acercarse a mí para sacarme. Sofía, sal. No me avergüences aquí. ¿Por qué llevas ropa así? ¿Dónde la alquilaste? Vamos a casa. Hablaremos en casa. Su mano casi rozó mi hombro, pero el señor Darío la apartó bruscamente. Cuidado con tus manos, gritó el señor Darío. Su voz resonó, haciendo que el valor de Javier se encogiera al instante. ¿Cómo te atreves a tocar a la líder de la reunión de forma tan grosera? Javier estaba confundido. Líder, señor Darío, no bromea. Ella es Sofía, mi esposa. Es solo una ama de casa que trabaja en la cocina. No entiende nada de negocios. Debe haberse equivocado de sala. La miré con una mirada fría y penetrante. Lentamente, me levanté. Siéntate, Javier, ordené. Mi voz era tranquila pero autoritaria. Javier se quedó atónito al oír mi tono. Nunca me había oído hablar así. Normalmente solo hablaba suavemente, implorando o pidiendo dinero para la compra. ¿Estás bien?, grité más fuerte, golpeando la mesa con la palma de mi mano. Javier se sobresaltó y automáticamente se sentó de nuevo en su silla por el shock. Volví a mirar a todos los asistentes a la reunión. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sofía Ruiz, hija única del difunto señor Arturo Wijaya, y soy la legítima propietaria del 60% de las acciones de esta empresa, donde todos ustedes buscan sustento. El ambiente de la sala se volvió ruidoso. Se oían susurros de admiración y asombro por todas partes. Mientras tanto, Javier estaba congelado. Su rostro estaba rojo, conteniendo vergüenza y confusión. Su cerebro no podía procesar el hecho de que la esposa que despreciaba, la pueblerina, la que olía a ajo, era la propietaria de la empresa donde él presumía de ser director. Imposible, murmuró Javier. Esto es un sueño. Esto tiene que ser un sueño. Esto no es un sueño, Javier, dije con frialdad. Es la realidad que has cegado con tu propio orgullo. El señor Darío sonrió satisfecho a mi lado. A partir de hoy, la señora Sofía asumirá el liderazgo activo. Todas las decisiones estratégicas estarán en sus manos, incluida la evaluación del desempeño gerencial. Todas las miradas se posaron en Javier ahora.
Miradas que antes lo admiraban como un director exitoso, ahora se habían convertido en miradas de lástima, confusión, y también algunas que contenían la risa al ver lo ridículo que era no saber quién era su propia esposa. Bien, abrí el mapa frente a mí. La primera agenda de la reunión de hoy no es la adquisición, sino una limpieza interna. He recibido un informe de que hay una fuga de fondos operativos en el departamento de marketing. La sangre de Javier se heló. El departamento de marketing era su dominio. Se ha realizado una auditoría interna durante las últimas 24 horas por orden mía, continué, mirando a Javier con intensidad. Y los resultados han sido muy sorprendentes. Javier temblaba en su silla. Sus piernas estaban débiles. Sabía exactamente lo que había estado haciendo. Sobrecostos en el presupuesto de eventos, informes de viajes ficticios, hasta el uso de la tarjeta de crédito corporativa para cenas privadas con Clara. Pensó que todo eso estaba seguro porque era bueno manipulando informes. No sabía que su jefe supremo dormía a su lado cada noche. Este es el momento en que el cazador se convierte en presa. El ambiente de la sala de reuniones, que antes estaba lleno de susurros, ahora era de un silencio espeluznante. El aire acondicionado central, frío, parecía incapaz de enfriar el sudor que brotaba copiosamente en la frente de Javier. Estaba sentado como un acusado en el banquillo de los acusados. Sus ojos buscaban salvajemente una salida, pero la puerta estaba custodiada por 2 guardias corpulentos. Cogí un grueso documento de mi carpeta y lo tiré al centro de la mesa. El sonido bang al aterrizar el documento hizo que Javier se sobresaltara. ¿Puede explicar esto, señor Javier Pereda?, pregunté en voz baja. Javier tragó saliva. Sus manos temblaban mientras tomaba el documento. Al abrirlo, sus ojos se abrieron al ver la hilera de pruebas de transacciones que creía haber enterrado en lo profundo. Pruebas de transferencia a cuentas personales, recibos de compras de artículos de lujo que se habían facturado como regalos para clientes, hasta facturas de hoteles de 5 estrellas cuando estuvo de vacaciones con Clara, que se habían incluido como gastos. Reunión fuera de la ciudad. Esto se lo puedo explicar. Señora, Sofía. Quiero decir, señora Sofía. Javier tartamudeó, su lengua se trabó. No sabía cómo llamarme. ¿Explicar qué? ¿Explicar que usaste el dinero de la empresa para financiar tu lujoso estilo de vida y el de tu hermana? ¿Explicar que robaste la empresa de tu propia esposa para humillar a tu esposa como pobre? Sofía, por favor, empezó a suplicar Javier, olvidando su orgullo delante de sus subordinados. Hablemos en casa, no aquí. Es vergonzoso, Sofía. Soy tu marido. ¿Marido? Me reí sarcásticamente, una risa que desgarraba el corazón. ¿Qué clase de marido abandona a su esposa embarazada de pocos meses en una gasolinera solitaria a medianoche? ¿Qué clase de marido permite que su hermana difame a su esposa robando por un anillo? Sonidos de sorpresa se oyeron de todos los asistentes a la reunión. Vaya, abandonada en una gasolinera, susurró un director senior. Qué salvaje, qué sádico. Y su esposa es la dueña de la empresa. El rostro de Javier se desmoronó. La reputación que había construido durante años como hombre familiar exitoso se derrumbó en cuestión de segundos. Ahora estaba desnudo ante la sociedad. No necesito tu explicación, Javier, declaré. Los datos nunca mienten. Según esta auditoría forense, la pérdida total para el Estado que has causado asciende a casi 1 millón de euros en los últimos 2 años. Javier se hundió en su silla. 1 millón de euros. Sí, y como esta es una empresa pública, tus acciones no son solo una violación ética, sino un delito de malversación de fondos. Continué sin piedad. Señor Darío, por favor. El señor. Darío asintió para dar la señal. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala. Javier entró en pánico total. Saltó inmediatamente de su silla y corrió hacia mí. Se tiró a mis pies, cayendo de rodillas sobre el frío mármol de la sala. Abrazó mis piernas con fuerza. Sofía, Sofía, mi amor, perdóname. Ayúdame, Sofía. Lloró a todo pulmón. Su nariz chorreaba. Sus lágrimas inundaron mis caros zapatos. No me encarceles. Soy tu esposa, Sofía. El padre de tu hijo. Ten piedad de nuestro hijo si su padre va a la cárcel. La miré de arriba abajo. Antes tenía miedo de perderlo. Antes me sentía inferior ante él. Pero ahora, al verlo mendigar así, solo sentía asco y pena. Precisamente porque quiero a mi hijo, debo alejarlo de un padre criminal y sin corazón como tú, respondí con frialdad. Aparté mi pierna de su abrazo. Pero Sofía, fui tonto. Te prometo que cambiaré. Seré un buen marido. Empecemos de nuevo, ¿sí? Por favor, Sofía. No tengo nada más que a ti.
Mi corrección. No tienes nada. Tu coche ya ha sido retirado por la empresa de leasing. La electricidad de tu casa de alquiler ha sido cortada. Tus posesiones se han ido. Y ahora, tu carrera ha terminado. Pero te equivocas si dices, además de ti, porque yo. Me incliné un poco para mirarle a los ojos húmedos y enrojecidos. Ya no soy tuya. Abogado. Te enviaré una demanda de divorcio a tu celda mañana por la mañana. No, Sofía, gritó Javier histéricamente cuando dos policías lo arrastraron a la fuerza para que se levantara. El sonido de las esposas de metal sonó al cerrarles las manos a la espalda. Llévenselo, ordenó el señor Darío. Javier fue arrastrado fuera de la sala mientras seguía gritando mi nombre y suplicando perdón. Su grito resonó en el pasillo de la oficina, convirtiéndose en un espectáculo para los empleados que se agolpaban fuera. Una vez que la puerta se cerró y el sonido de Javier desapareció, el silencio volvió a envolver la sala de reuniones. Volví a sentarme, arreglando mi chaqueta de seda, ligeramente arrugada. Acaricié mi vientre suavemente. Se acabó, hijo mío. Tu padre ha recibido su lección. Perdón por el drama, el inconveniente, dije con calma a los asistentes a la reunión que todavía estaban en shock. Continuemos con la agenda de la reunión. En cuanto a la vacante del director de marketing, abriré un proceso de selección interno justo a partir de mañana. 6 meses después, estoy sentada en el porche trasero de mi nueva casa. Una casa espaciosa con un gran jardín que compré con mis propios dividendos. En mis brazos, un pequeño y guapo bebé duerme profundamente. Sus mejillas redondas se mueven tiernamente mientras duerme. Su nombre es Mateo, tío, para que crezca como un hombre valiente que defiende la verdad, no un cobarde como su padre, le dije al señor Darío, que vino de visita trayendo un cochecito de bebé como regalo. Un nombre bonito, elogió el señor Darío. ¿Te ves feliz, Sofía? Muy feliz, tío. El peso en mis hombros pareció desaparecer por completo. Tío, ¿has oído las noticias sobre ellos? Preguntó el señor Darío mientras tomaba su café. Sonreí levemente. Oh, sí. Javier fue condenado a 4 años de prisión. Se convirtió en el hazmerreír en la cárcel por malversar el dinero de su esposa. Sufre depresión severa. ¿Y Clara? Pregunté. Eso es peor. Después de que Javier fuera arrestado, Clara fue expulsada del apartamento de alquiler porque no podía pagar. Vagó intentando vender sus bolsos de marca, pero resultó que la mayoría eran falsos. Javier le compró imitaciones sin que Clara lo supiera. Ahora, según los rumores, trabaja de camarera en un puesto de comida de barrio. A menudo se la ve soñando despierta y llorando cuando ve pasar coches de lujo. Suspiré. Ya no sentía rencor, pero tampoco compasión. Habían cosechado lo que habían sembrado. Habían cosechado la tormenta que ellos mismos habían provocado. Tío, dije lentamente. El viento de la tarde soplaba suavemente, agitando las hojas del jardín. Besé la frente de mi hijo. Mi vida acaba de empezar. La vida de Sofía, libre, una madre fuerte, y una mujer que nunca más permitirá que nadie la pisotee.